Dios, tenemos un tiempecito ahora hablando. Hicimos una introducción muy extensa de la providencia. Decíamos que la providencia de Dios no es como dicen los deístas, que Dios hizo el mundo y se desentendió de él, ni como dicen los panteístas, que todo es Dios, que esa bocina es Dios, que un pensamiento panteísta es que todo es Dios y Dios es todo, el universo es Dios. Rechazamos rotundamente. Uno de los mayores para mí, una sesión personal mía, mayores enemigos del trono de Dios es la filosofía. Y todo eso es como el relativismo. Ellos dicen que la moral, el relativismo subjetivo, ellos, hay relativismo, eh, lo clasifican en cultural o étnico, moral, y ellos dicen que la verdad es depende como tú la mires. De ahí que yo saco esa palabra, es según el color del cristal con que tú la mires. Y eso es filosofía, y nosotros la rechazamos. Que algo en Estados Unidos, ese es el relativismo cultural, que algo en Estados Unidos puede ser verdad, pero en Inglaterra hay relativismo cultural y moral. Entonces, el relativismo moral, que algo que aquí en Estados Unidos puede ser pecado, en Inglaterra no. Y eso es tremendo disparate, respetándolo. No me gusta usar esa palabra, pero la verdad es una sola. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces, algo que aquí es una inmoralidad, en, en Suiza no, o en Ecuador, República Dominicana. Y esa es la filosofía relativa, que todo es según como tú lo veas. O sea, hay naciones que el relativismo cultural, que como un ejemplo, el, hay naciones, sin ofender a nadie, ¿no? Se bañan muy poco. Y eso depende de donde tú estés. Eso es una moda, ya que ahí usted puede pasarse una semana sin bañarse. Hay otros sitios que se bañan todos los días. El relativismo es así. Eso depende de donde tú estés. Y la verdad es depende de donde tú estés. Que en un lugar la verdad puede ser mentira, en otro lugar no. Eso es, por eso es enemiga del trono de Dios. Esos tipos de filosofía. De ahí viene la palabra que usted lo escucha. No, todo es relativo. Y hay cosas que para inmoralidades, que si usted es relativista, podría decir, no, para mí eso no es pecado. Y la ley, hermanos, la escribió Dios para el universo, para el cosmos. Él dio un código moral. El código moral lo dio Dios, no el relativismo. Entonces, por eso que vemos que las filosofías son enemigas de la gran mayoría, niegan los principios del reino. Entonces decíamos que en los designios de la providencia, que son los planes de la providencia, nosotros lo enumeramos con letras. La letra A, decíamos que en su providencia Él cuida el universo. Providencia es cuidar y proveer, sustentar. B, el mundo físico. Ya dimos citas sobre eso. Qué bueno que usted la tenga, por si un día tiene que enseñarlo, predicarle a alguien. C, creación animada, hablamos de eso. Los designios de la providencia es el título o el subtítulo. D, los negocios de las naciones, que él tiene, hablamos de eso también, los negocios. Y estamos en la letra E, sobre el nacimiento del hombre y su parte en la vida. Perdón, hermano, me da un ratito. O sea que desde que nosotros creemos que inmediatamente de millones de espermatozoides, porque en la concepción son millones de espermatozoides,
Entonces cuando el hombre lo deposita en el canal vaginal de la mujer, de esos millones, como esa área es muy ácida de la parte femenina, es muy ácida, va destruyendo los espermatozoides. Pero de esos millones, una pequeña parte es que llega a la trompa, porque la trompa es que se fertiliza con el óvulo. Entonces, esos espermatozoides para sobrevivir tienen unas proteínas porque el ácido de la parte femenina lo va destruyendo. Pero ahí está Dios ya en su providencia, desde el nacimiento. Entonces, pocos espermatozoides, que es la célula, el gameto del hombre, llega a la trompa de la mujer, porque ahí que se une, se encuentra con un óvulo. Inmediatamente que ese espermatozoide penetra al óvulo, ahí mismo ese óvulo no puede, si viene otro espermatozoide, le cierra la puerta. Eso es un milagro de Dios. Uno solo es que fertiliza, no dos. Ya no penetra más, uno solo. Entonces, para sobrevivir un espermatozoide tiene que estar bien saludable. Por eso hay personas que son infértiles y puede ser de parte del varón porque los espermatozoides se mueren rápido, tienen una buena producción, como dicen los ginecostetes y ginecólogos y especialistas en esa materia, se mueren muy rápido. Pero de millones de espermatozoides, cuando Dios tiene un plan, Él hace que fecunde. Ya Dios está ahí, porque lo leímos. Estamos hablando del plan con el ser humano. Y todo ser humano, no existe la casualidad en Dios. Sí es causal. En Dios no existe esa palabra. Digo, no por casualidad. Cuando inmediatamente que si Dios tiene un propósito y Él es que hace, nosotros lo creemos en su providencia, que hay una fecunde, el espermatozoide y el óvulo. Y ya ahí, inmediatamente que ese espermatozoide penetró a ese óvulo, ya eso es una vida ya. Por eso estamos rotundamente en contra del aborto. Y eso es un plan de Dios. Porque de millones, uno solo que fecunde, Dios metió el dedo ahí. Ya Dios está en eso, en el embrión. Viene el embrión, viene el feto y después el niño nace. El nacimiento de un bebé, eso es un milagro de Dios. Siempre la ansiedad mía era cuando con mis hijos, cuando yo veía ese bebé tan pequeñito, yo decía, porque no crea, eso es misericordia de Dios. Un bebé recién nacido, su vida corre peligro, aunque nazca saludable. Cualquier cosita se puede morir porque no tiene tanta defensa. Y esa era siempre la preocupación mía. Pero es que es tan pequeñito, ay Señor, guárdalo, cuídalo. Y cualquier gripecito uno se asustaba porque es muy, muy pequeño. Yo recuerdo cuando nació el esposo de Yarisa, perdón que lo mencione en público, Ricky. Él fue 7 mesinos y duró en incubadora. Estaba supuesto durar como un mes o 2 meses, pero por la situación económica en la clínica le dieron de alta a los 9 días, que es una injusticia. Y cuando nosotros lo llevamos a casa, él, recuerdo, era más como del tamaño de mis manos, esas manos. Y las manos mías son pequeñas, no son como la de Amiel. Porque Amiel, yo recuerdo cuando los bebés de Amiel él los carga, le caben en las manos una manaza. Son como 6'3" y las manos así. Eh, entonces la mano mía es pequeñita y Ricky, yo lo podía, en las manos yo lo cogía así. Y eso me preocupaba. Digo, este niño va a sobrevivir. Entonces, no, pero es un milagro de Dios, porque un niño de ese tamaño sobrevivir. Entonces el primer día él tuvo 2 paros respiratorios. Recuerdo yo que mi madre me llamó y me dijo, ay, se me murió el niño porque exhaló el aliento. Y entonces cuando yo lo vi, le di masaje cardíaco, pero sin poder porque era muy pequeñito. Y
respiración boca a boca. Entonces recuerdo yo que mi madre, que fue que desde que nació, ella fue que lo cuidó. Ella decía, se ponía nerviosa y dijo, como yo nunca en mi vida he bañado un bebé tan pequeñito, porque del tamaño de esas manos era. Yo estoy predicando así porque es como enseñanzas. Por eso no estamos, aleluya, al menos que el Espíritu Santo nos lleve así. Entonces, como del tamaño de esas manos, ella decía, y yo lo miraba, ¿y cómo vas a sobrevivir? Es muy pequeño. Y le dieron de alta muy rápido y sobrevivió, porque es un propósito y un plan de Dios. La preocupación mía con los niños era contando los días, yo recuerdo. Yo me ponía ansioso, dije que vayan creciendo porque un niño de 2 días es como un pajarito, se puede ir rápido de cualquier cosita. Es muy sensible, tiene la muerte cerca, aunque usted lo vea que no. Y todos, no se me cargue las embarazadas, pero todo es un milagro de Dios. Y eso me preocupaba, y más cuando se enfermaba. Un bebé de 15 días de nacido, enfermo, yo me preocupaba. Y digo, ay Dios mío, Señor, guárdalo, guárdalo, porque el sistema inmunológico no está muy desarrollado, etcétera, etcétera. Entonces uno ve que Dios está en todo eso, la providencia de Dios, el propósito. Por eso nosotros hoy creemos que eh, cristianos e inconversos, en una intimidad, una pareja, sea en el matrimonio fuera, debe hacerse en el matrimonio. Si se unió un espermatozoide de un óvulo, no a los 2 días, hermano, ahí mismo es una persona, ahí mismo, desde que penetró el espermatozoide. Ahí mismo es una persona, no se puede abortar. Y todo cristiano debe estar rotundamente en contra de eso, porque hay un plan. Hay un plan de Dios en cada individuo, desde que nace, desde que se unen los gametos. Hay un plan. No le voy a estropear el plan a Dios. Y siempre eso no está en la Biblia, pero una acepción personal mía. Hermanos, es raro la mujer que ejecuta un niño, lo que lleva una maldición para su casa, porque yo lo he visto. No prospera, hermanos, porque solamente hay prosperidad en Dios, viviendo los principios del Señor. Le cae una maldición, porque la Biblia dice, bendito el fruto de tu vientre, pero también lo puede maldecir. Maldito el fruto de tu vientre. Una vez oportunidad, que le dieron una oportunidad y lo mató. A veces hay personas que le dan una sola oportunidad. La preocupación mía cuando yo era jovencito, yo nunca me olvida porque te hablaría mentira. Hasta en deporte era cuidándome para no tener una lesión en cualquier área mía, porque no tenía hijos. Yo decía, no, yo quiero tener mis hijos. A veces yo jugaba béisbol y siempre en el béisbol, yo no sé si usted sabe, en el béisbol, me perdona decir esos públicos, se ponen una copa aquí para cuidarse un golpe en cualquier área. Ellos se ponen en béisbol copas como de plástico. Usted ve esos peloteros, ellos no juegan así, porque un pelotazo usted sabe, por ahí duele y se ponen copas. Y yo siempre me ponía copa y me cuidaba porque yo decía, yo no tengo hijos. El día que me case quiero tener mis hijos. Pues siempre, cada niño, cristiano, no cristiano, Dios tiene un plan. Tiene un plan. Entonces ese es el punto que estamos en sobre el nacimiento del hombre. Nosotros leímos, yo no lo voy a repetir, primera de Samuel 16:1, ya leímos eso, déjame avanzar. La semana, o sea, leímos el Salmo de David, que yo se recuerda, mi embrión vieron tus ojos, 139:16, que a mí me gusta mucho ese salmo. Mi embrión vieron tus ojos, como los tuyos y los míos. El llamado al rey Ciro, Isaías 45:3, yo creo que eso lo leímos también la semana antepasada, creo, porque estamos en ese punto del nacimiento de cada persona. Dios está ahí ya.
Nos quedamos aquí. Llamamiento de Jeremías. Vamos a buscarlo. Jeremías 1:5. Eso está escrito en la Biblia. La providencia de Dios. Cada niño tuyo tiene un propósito, un plan. Del vecino, usted diría, no, por eso no le sirve a Dios. También tiene un plan con ellos. No se pueden matar los niños. Otra cosa, no solamente ejecutarlo, hermano, los niños hay que amarlo. El niño no, no hay algo más hermoso como cuando yo llegué esta noche que vi a Isabelita y los niños. Wow, Señor, pues es un regalo, un niño. A veces yo le doy gracias a Dios aquí por los abuelos, que los abuelos lo quieren hasta más que los padres. Yo con esos nietos míos, yo soy loco. Porque no crean el estereotipo de los abuelos, eso hay que romperlo. Ellos te dicen, ya yo crié y le molestan los nietos, pero eso sí, no se le acercan a ellos. Muy huraño y pesado, y no debe ser así. Esos son los hijos de tus hijos. Es como yo también rechazo ese estereotipo que nos han enseñado con las suegras, ¿sí? Y el suegro. Es como mencionar el diablo, al suegro. Pues hermano, para mí yo rechazo eso. Yo inmediatamente que una hija mía se casa con alguien, yo lo creo así. Una hija mía se casa con alguien. Ese esposo, en el castellano yo soy el suegro, pero yo lo veo inmediatamente como mi hijo, hermanos. Quítame eso de suegro ahí, dije, yo soy su padre. Y me gustaría que si me dicen papá, yo lo acepto, daddy. Porque ahí como que se hace una distancia, ¿no? El suegro. Ejemplo, a mí yo desde que se casó con mi hija, yo en ningún momento lo he visto como mi yerno, es como mi hijo, hermano. Igual a ella yo lo veo. Y cualquier cosa de él, yo lo sufro. Es mi hijo. Yo le he dicho aquí, hasta ha habido momentos que hemos ido a una cita o algo que él me lleva, él dice, ¿quién es ese? Mi papá. Y gracias, Señor, que le tocaste el corazón a mí. Yes. ¿Qué dije suegro y suegro? Y si es y la suegra, las hijas, como aquí que yo lo veo, esos son tus hijos. Como Dennis, Lewis, esos son hijos de Claribel también. Yo lo veo así. Por eso sí hay que romperlo. Eso dije, la suegra, el suegro, eso es tu mamá y tu papá. Los padres de mi esposa, los padres míos ya partieron, pero yo tengo un papá y una mamá me quedan. Los padres de ella yo lo veo como mis padres. Y yo no uso esa palabra poco, lo uso poco, suegro. Tengo que usarla para que me entiendan. Pero yo lo veo como mi papá, el papá de Mauri. Él ya, que Dios lo bendiga, él está en República Dominicana, tiene 90 años, es como mi papá. Y en Manhattan, cuando yo vivía en su casa, yo andaba con él, era como mi papá. ¿Quién es ese? No, es el papá mío, mi papá. Y a la mamá de ella como mi madre. Y es bonito esa relación. Y así yo lo veo a ustedes aquí. Si tiene 3 hijas y contrajeron nupcia, 3 hijas, más los esposos, son 3 hijos más que te dio Dios. Inmediatamente yo empiezo a verlo así. Yo espero que las próximas, cuando se casen, verlo al compañero como mi hijo. Yo lo digo, no, tú eres como mi hijo. Si quieres me puedes decir papá, como tú me quieras decir. No te voy a imponer, pero yo te veo como mi hijo. Yo digo eso porque nosotros, el latino ha hecho una distancia con la suegra. Es como una mala palabra casi. Cuidado con la suegra. O el suegro. No, ese es tu papá y tu mamá. Como yo di un ejemplo, Joan es como, ella lo ve como su hijo. ¿Verdad, Judy? A Joan que le diga a Judy, como le dice Brilli también. Mami. No, muy grande ese muchacho va a decirle mami. Dile mamá. Yo recuerdo cuando
yo un jovencito ya, porque yo a mi padre nunca me acostumbré a decirle papá, yo le decía papi, pero entonces ya yo un hombre, como que, yo digo, ¿cómo yo me dirijo a este hombre ahora? Porque como que se ve muy, un hombre diciendo papi, se ve muy infantil. Entonces prescindí de decirle ni papá ni papi, que eso fue tremendo error mío. Dígame usted, yo le llamaba por usted, por no mencionar, porque yo le decía era papi, yo no podía decirle papá. Samuelito a mí me dice papi, Sion me dice da, Chaidi Dari, Naomi me dice papi. De diferentes maneras yo sé, me dice. Entonces a mi padre yo le decía papi, pero ya yo tenía 20 años y hoy como le digo papi delante de la gente me da vergüenza. Pero me hubiese gustado, aunque tenga 30, seguir diciendo, ahí yo cometí un error. No lo justifico, un error. Si, con la mentalidad que tengo ahora, le hubiese dicho papi todo el tiempo, que tenga 50 años. Papi, ¿por qué me va a dar vergüenza a mi papá? Pero usted sabe cómo son los teenagers, que le da vergüenza decir. Entonces, porque a veces como que papá para un adulto es más pasable, papá. Y yo no podía decirle papá porque no me acostumbré a papi. Entonces nosotros éramos 5 hermanos y cuando estábamos jugando, aunque estaban los hermanos míos ahí, yo decía, no, mi papá. Ahí yo decía papá, mi papi. Y ellos, los amiguitos de nosotros, se reían. Pero si, porque tú dices tuyo, porque también es de él y de él, él es hermano tuyo. Pero uno son costumbres. Pero es hermoso cuando uno dice, no, ese es mi papi, mi mami. A mi madre sí, yo siendo hombre, yo le decía mami. Pero a mi papá me daba vergüenza, como, y empecé a decirle a usted, mire, me puede pasar él, mire usted. Digo, déjate el orgullito ese, dile papi, hombre, que soy lindísimo también. Hermoso. Hermosos son los hijos y más está bien. Entonces Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí. La Biblia hay que leerla, hermanos. Que eso no es, no, que tiene que hacer la confesión o no es cristiano. No, ya ese era cristiano ahí, mire. Porque el que diga que no y vaya a pelear con Dios. No, que el evangelista tiene que venir. Ay, yo escuché un pastor hace poco, hermano. Yo digo, pero qué duro de pelar. Dije, hermanos, que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, que es verdad, pero hay que testificar. Dios más quiere una vida, un testimonio que uno está voceando. Y si uno está viviendo más, mejor callarse, ¿sabe? Entonces decía así, porque esa persona, si no me predica a mí, me pierdo. Digo, wow. Alminiano no entiende la Biblia, hermano. A veces, hermano, uno puede nacer de nuevo, como me pasó a mí, sin nadie predicarte. Ahora, la predicación, hay que empezar a predicar, me entienda, pero ya enseñarme para que conozca más a Dios, porque yo necesito un maestro. Él se me revela, sí, se me revela en la cama, durmiendo donde sea. Entonces ya en la iglesia el pastor empieza a enseñarme, porque yo casi no conozco nada de la Biblia ni de teología, empiezan a enseñarme. Pero como este hombre dice, si él no me predica, me pierdo. Gracias a él. No, hermano, Dios se estuviese revelando. Puedo usar la prédica para engendrarte en ese momento, pero también sin prédica. Porque mírelo ahí, hermano, es que lo dice claro. En el vientre yo te conocía y antes que naciese te santifiqué. O sea, si antes de nacer santificar es, hermano, que le puso el Espíritu. Te aparté para mí. A ese nadie le había predicado. Hay que leer la Biblia. No había nacido. Y el ministerio no fue después. Cuando nació. Desde ahí también se lo dieron el llamado. La providencia de Dios. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Jeremías respondiendo, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, porque Dios habla claro con sus siervos. Y él me dijo, así son las cosas del Señor.
Un diálogo. No digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe, ¿quién lo envía? El que invita paga. Irás tú y dirás, cuando usted ve, hermano, una persona que está orando y no le llega nada, y pasa tiempo y o predicando y no le llega nada, es que, hermano, se enganchó. Las iglesias están llenas de gente enganchada. Porque donde Dios no puso, no puede haber. Porque cuando Dios llama a un hombre a la predicación, Él va a empezar a ponerle la palabra. Y orar, Él le llena la boca, hermanos. Y los pensamientos, no hay que estar elaborando en la casa. En la casa uno estudia y medita, pero le van llegando los pensamientos en orden, que uno mismo se sorprende. Yo se lo confieso, hoy yo empecé a orar en serio y me quebranté porque delante de Dios nada de eso es mío. Porque sentí que se recuerdan que el Espíritu empezó a ministrarme el Consolador, el Espíritu Santo. Y el primer sorprendido fui yo. No, pues esto es el Espíritu llevándome por ahí. Eso es el Espíritu Santo, porque no me habían llegado la semana entera esos pensamientos. Y por eso me quebranté. Dije, no, pero tú tienes que ser Dios, yo decía. Entonces sentí que la oración le estaba poniendo Dios. Por eso nunca mire el vaso. Si me la quitan, no tendría nada que decir. Usted puede poner aquí, hermanos, tremendo orador aquí y no te va a decir nada. Un político de esos, de los mejores oradores, lo puede poner ahí. Te va a hablar, a disertar, pero cosas del Espíritu no puede. Porque que Dios es que tiene que poner la oración. El Espíritu Santo es que tiene que dar la prédica. Porque mírenlo aquí. Tú vas a decir todo lo que yo te mande. Ahora, terrible, por eso que hay que tener cuidado. Es terrible cuando a alguien usted lo empuja y lo pone porque no le van a dar muchas cosas. Y la iglesia está llena de esos. Yo he visto gente con ministeritis aguda, con 30 años, y orando, y no pueden, hermano, y predicar, y no pueden. Y leen, y estudian, y no pueden. Porque ¿qué es Él? Esto es de Él. Y le dijo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Es diferente cuando Dios toca la boca de alguien. Y me dijo Jehová, un diálogo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Después dice, te he puesto sobre reino naciones para arrancar, destruir, arruinar. Porque cuando se predica la verdad, hay que arrancar toda mentira y todo heno y hojarasca que sembró el hombre. Toda cizaña. Hay que ir siempre predicando y arrancando. Para que la buena semilla florezca y germine. Gálatas 1:15. Él está en sus designios desde el llamamiento del hombre y todo su plan con él aquí en la tierra. Gálatas capítulo 1 versículo 15, muy conocido por ustedes este versículo. Pero cuando agradó a Dios, hablando Pablo a los Gálatas, que me apartó, tremenda palabra, hermano, ¿sí? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelarme su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿Dónde lo llamó? En el vientre. Yo lo cito mucho ese texto, que me apartó desde el vientre de mi madre. Pues a ti también te apartó desde el vientre de tu madre
y a mí también. Entonces, para todos siempre vayamos al que nos llamó, al Dios de nuestro llamamiento. Joven también, para compañero o compañera, vaya donde Dios. ¿Cuál es el que tú tienes para mí? Romanos 9:10, el llamamiento de Dios. En su providencia, Él llama desde el vientre. Romanos capítulo 9, versículo 10. En el contexto, ahí está hablando de Rebeca, Isaac y los mellizos que tuvo Rebeca, Esaú y Jacob. Recuérdense que había una lucha desde el vientre ya, que yo no, eso se lo puso Dios. Y Esaú salió adelante y después Jacob agarrándole las caderas, creo, el muslo. Unos mellizos estaban ya peleando en el vientre a ver quién salía primero. Y empecemos en el contexto 9:10 para redimir el tiempo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían, ese texto los arminianos no les gusta leerlo, hermano, porque no habían aún nacido. Me da un permisito. Oye, unas buenas manos para jugar baloncesto. No habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, Dios elige, no por las obras, sino por el que llama, que eso es gracia. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahí no vale, como dicen en mi campo, hermanos, ahí no hay tu tía. No, güey, la neta, hermanos. Ahí no vale, aunque Jacob hizo trampa, pero hermano, la bendición la tenía Jacob, porque que el Dios soberano en su providencia determinó que era Jacob. Ya eso estaba escrito desde ahí. Eso fue un decreto, ¿sabe? Recuérdese que hay decretos condicionales. Ese era incondicional, hermano. Ese iba ahí no había condición porque estaba en el vientre. Hay decretos. El de Nínive fue un decreto que él dijo: si no se arrepienten, la destruyo. Se arrepintieron con una condición: no lo destruyo. Pero eso fue un decreto incondicional. Incondicional es que, hermanos, se vas a cumplir. Usted haga o no haga, eso tiene que suceder. Hay decretos incondicionales. Y ya eso fue un decreto desde el vientre. El mayor va a servir al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí viene versículo 14. Como ya Dios sabía a través de Pablo que la gente se iba a cuestionar. Digo, pero ¿qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Para la salvación es así, expiación limitada. El tercer punto de Juan Calvino. Estaban supuestos a perderse todo, y si él le plugo salvar un grupo, eso no es injusticia. Eran todos que se iban a perder. Y él dijo: de todos esos yo voy a salvar un grupo. Que es el tercer punto de Juan Calvino. A propósito de eso, apréndase siempre esos puntos de memoria, que es bueno, que son importantes. El primer punto de Juan Calvino es estudiar la Biblia. Siempre apunte eso y apréndaselo de memoria. Y después recítelo.
El primer punto de Juan Calvino es la total depravación del hombre. Es bueno aprenderse. Esos son puntos muy importantes, aprendérselo de memoria. Primer punto, total depravación del hombre. El segundo punto, elección incondicional, no hay condición. El tercer punto, expiación limitada. Fue un grupo que él murió por ese grupo para salvarlo. Expiación limitada y eficaz. El cuarto punto, gracia irresistible de Juan Calvino. Ahí están los 5 puntos. El quinto punto, perseverancia de los santos. No se pierde la salvación. Entonces usted lo contrasta con los de Jacobo Arminio. Eso es bueno también aprendérselo de memoria. A ver si me recuerdo, eso se me olvida mucho a mí. Los 5 puntos, que fue un contraste en el siglo XVI con lo de Jacobo Arminio, con lo de Juan Calvino, Jacobo Arminio. El primer punto de Jacobo Arminio, para que usted me ayude, que Dios elige según la presencia. Primera de Pedro 1:2, que él vio quién iba a aceptar y quién no. Ese es el primer punto de Jacobo Arminio. El segundo punto de Jacobo Arminio, ayúdeme a ver si usted ahora, bueno, segundo punto, si Dios es soberano en cuanto a la salvación, entonces usted no hace nada, dijo Arminio, pues usted no tiene ninguna responsabilidad. Porque usted no hace nada, dijo Arminio. Como él es soberano, usted no hace nada. El tercer punto, usted se lo sabe, libre albedrío, que el hombre escoge. No, yo voy a ser salvo. O sea, la salvación Dios se la dejó al hombre. Tercer punto. El cuarto punto, que en la cruz Él no te justificó. Dijo Arminio, que lo contrasta con los puntos de Juan Calvino. En la cruz Él te hace justificable. Que si usted acepta a Cristo, entonces la justicia te la imputa. Si no, no. Nosotros decimos como reformadores que no, que ahí mismo en la cruz, hace 21 siglos, Él me justificó ya. Pero Jacobo Arminio dice, el cuarto punto, que Él te hace justificable, que la justicia todavía no se te imputa. Eso es si tú decides aceptarlo. Si el evangelista te llama y tú dices, yo lo confieso, ahí mismo se te pone la justicia. Y el quinto punto, que ahí está terrible, que usted se pierde. Por eso tiene que vivir todos los días presionándose para no quedarse. Entonces yo siempre he dicho, si yo vengo del mundo con tanta inseguridad a servirle a Dios con más inseguridad, hermanos, por Dios, no manche, güey. Entonces la gente es tonta, hermano, porque la doctrina de Juan Calvino te beneficia más, hermano. Usted no tiene que hacer nada. Coja esa. No te vas a perder. Ahora usted dice, no, yo vivo como me da mi gana. Be careful. Porque hay otra carrera que yo puedo ser avergonzado y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermano. Hermano, mire, yo no se sienta mal, ¿eh? Tenga problemas con quien sea, pero no con ese, ¿sabe? Porque esa mano sí pesa, hermano. Cada vez que yo veo a alguien, que es el problema que pasa con esta generación de idiotas, que es con Dios que se la ha cogido, ¿sabe? En el fondo siempre es una sociedad que está desafiante a Dios y eso sí es peligroso. Porque quieren sacar a Dios de la ecuación, hermano. No aparece por ninguna parte hoy en día Dios. En el trabajo, en los hospitales, en las oficinas, usted menciona a Dios y la gente se ríe y tiene que estar calladito con miedo. O cualquier principio de la Biblia. Usted menciona no, la familia, la gente se le incomodan al lado del jefe. Porque han sacado a Dios. En la pandemia, en estos 3 años, hermano, Dios no aparece por ninguna parte. Y tener a Dios en su vida, no es usted decir de que no, yo no voy a la iglesia, yo vivo así y no le hago mal a nadie. Eso no es, lo sacó también ahí. No le hago mal a nadie, vivo tranquilo. A veces oro y leo la Biblia. Lo sacó de su vida.
Él no es el centro. El centro es cuando usted, hermano, se mueve todo por Él. Porque es de labios, entonces, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una persona que de verdad Dios sea el centro, si se va a mudar, ahí usted se da cuenta, le mide la temperatura. Si se va a mudar, dice que no, primero es donde yo me congregue, después la casa. Trabajo, todo secundario. Como dijo Pablo, por basura, todo pasa a un segundo término. Para ese le sirve a Dios. No es decir de que yo soy cristiano. Como aquella hermanita, se recuerda que se mudó al frente de la iglesia y jamás volvió. Eso no es servirle a Dios. Soy cristiana de labios. O sea, servirle a Dios y vivir por Él aquí en esta tierra. Cuando uno dice, para mí el vivir es Cristo, mi porción es Jehová en la tierra de los vivientes. Es que si Dios me coge ahora mismo, por más que me guste la casita, y Él me dice, te voy a llevar al África, yo tengo que ir para allá, como dice la bachata, voy para allá. ¿Para dónde va Él? Eso es servirle a Dios, hermano. No es de labios. A veces yo veo cristianos que usted los llama por teléfono y te leen un texto y te leen la Biblia entera y yo amo al Señor. Y cuando van a hacer una transacción, compran una casa, la compran frente a la playa, pero por Dios, primo, sobrino, hay iglesia en la playa. Una cabaña frente a la playa, hermanos. Y no, yo amo mucho a Dios. Ajá, usted haya que ama mucho a Dios. Una cabaña frente a la playa. Usted no ama a nadie, hermano. Usted se ama a sí mismo, es narcisista. A veces nosotros los pastores mareamos las gentes y lo caricaturizamos. Yo veo pastores que aparece una chamba, un edificio grande, a 2 horas de la iglesia y lo llevan al pueblo para allá. Lo sofocan, hermanos. Y después aparece otro allí y lo llevan para allá y siguen jugando de que la voluntad de Dios. Yo no puedo estar jugando con las cosas santas. Y siempre cuando una persona de verdad ama a Dios, no de boca y le sirve a Dios, su norte es Dios siempre. Todo es segundo lugar. Digo, no, voy a conseguir esto, déjame estar seguro que no me le quite el momento a Dios, porque Él es primero en mi vida. Entonces una persona así lo ve a Dios en esta tierra. ¿Cómo que no lo vas a ver? Porque las iglesias están llenas de cristianos. Y esos cristianos así, ni tibio, ni frío, ni caliente, son los que más se quejan, hermanos. De que tienen un problemita, van a pelear con Dios. ¿Y por qué me pasa eso? También, hermanos, aunque Dios sea 100% en tu vida, que usted diga, Jehová es mi porción. En ninguna parte de la Biblia dice que te va a exonerar de problemas porque tú le sirvas. ¿Quién te ha dicho eso, hermanos? Los problemas siempre van a estar ahí, pero con Dios. Porque por lo raro, el cristiano de hoy en día, amados, mitómano, megalómano, narcisista, amado, cualquier cosa, no le puede pasar nada. Dios está en la boca de muchos cristianos quejándose. ¿Y por qué tú me haces eso si yo te sirvo? Cuando una persona de verdad, Dios es su porción, usted inmediatamente se da cuenta. En todo Él es primero. Como Samuel, cuando lo registra las escrituras, la última instancia de Israel en Silo, por la corrupción de los hijos de Elí, Dios se fue de ahí. ¿Qué hizo Samuel? Me voy de ahí, pues yo me voy donde Dios vaya. Samuel se fue de ahí. ¿A dónde fue? A Ramá. Y ahí se levantó la escuela de los profetas.
Y ahí entonces por la conducta, el testimonio, usted se da cuenta cuando de verdad Dios es el primero en la vida de un hombre, de una mujer. Hay injusticia en Dios, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea que Dios le da su gracia a quien Él quiere. Dios salva a quien Él quiere. Entre el pueblo Dios puede llamar a alguien para ministrar. Eso le toca a Dios. La letra F ahora, sobre los sucesos y fracasos externos en las vidas de los hombres. Él está también en los fracasos y todo suceso. No hay casualidad, causalidad. En los sucesos, la letra D. Este es el título, subtítulo. Perdón, letra F. Letra F. F. Sobre los sucesos y fracasos externos en las vidas de los hombres. Salmos 75:6. Sobre cada suceso de tu vida, de mi vida, en la vida de los hombres y las mujeres. Salmos capítulo 75, versículo 6. Salmos. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla. Hermanos, eso la gente nunca se dan cuenta de eso. Ahora, un cristiano con discernimiento sabe, como David, que él dijo, cuando lo están humillando. Lo que pasa es que nosotros vivimos así, a la ligera. David dijo, bueno es que él se dio cuenta. Digo, bueno es que me haya humillado para que aprenda tu ley. En mi vida personal, me perdona ponerme de ejemplo. Yo me he dado cuenta, digo, no, me están humillando. Me están humillando. En otras no, porque uno vive muy rápido. Digo, no, esta situación no, que me están humillando. Yo llegué a la iglesia donde empecé, allí en el Bronx, con mucha soberbia, tío, me creía como algo. Entonces, ¿qué hizo el Señor para bajarme? Porque como a Saulo de Tarso, hay que bajarlo del caballo, como un caballito. Me puso a limpiar los toiles en la iglesia, todos los viernes, a mapear. Y a mí nadie me mandó a eso, el Señor. Y después todo mi ministerio fue, hermano, lo primero, después fui a un lugar en el Bronx que venden caldero como el que tiene Manuel y Luis, de ese tamaño, y Denis, mira así. Porque era un saquito de arroz, no le voy a dar publicidad. O caro, de 20 libras yo le echaba ese caldero, hasta arriba. Me puse a cocinarle a los hermanos. Recuerdo yo que un día vino una hermana, ay, esa comida y esa carne la hacía para 100 gentes, todos los miércoles. Y viene una hermana, me dice, siervo, esa carnita que para que me dé la receta. Yo digo, oh, sí, toma. Porque yo no soy como Manuel, hermano. Manuel no la da, ¿sabe? Yo la doy. Él cocina muy rico, pero él te da unos detalles, pero después que usted le da la espalda, le echa la cosa a lo que va. Y usted ni... Entonces, no hay problema para servirte, te doy la receta. Y apuntó mi teléfono la hermana. Y yo le dije, ponle mi nombre ahí. No, tu nombre no. José Reynoso, no, el cocinero. Y yo, anda para el caray. Pero ponle José Reynoso, ¿qué es José Reynoso? El cocinero. Yo te conozco por el cocinero a ti. Y yo no quería que le pusiera cocinero, ¿sabes?
por lo menos por José Reynoso. Entonces cuando ella dio la, y así mismo me dijo, hermano, no, el cocinero. Y yo di la vuelta, y yo, pero no le ponga cocinero, no, ponle José Reynoso. Digo, no, el cocinero. Y yo, digo, no me están humillando. Eso es una honra. Pero que yo le estoy hablando en el contexto. Para ese tiempo yo estaba muy soberbio. Porque ahora me gustaría que me lo digan, sí. Pero para esos tiempos no. Era una mala palabra para mí. Y entonces yo sentí, no, eso es Dios. La providencia de Dios, hermano. Me están humillando, porque yo sentí en el trato que había que trabajar conmigo, bajándome. Y nada se me daba. Es que me estaban bajando. Estaba muy alto, hermano. Me creía algo. Todavía queda mucho. Pero había que bajarme. Entonces yo discerní, digo, no, me están humillando. Esto es Dios. Esto no es casualidad, esto es la mano de Jehová que me está preparando y gloria a Dios por eso, porque Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Entonces quería incursionar me fui al Presbyterian con unos compañeros de estudio, incursioné en la medicina y nada se me entraba de medicina, prepararme para coger el examen de aquí, nada. Y digo, no, me están dando duro. Y yo lloraba, me están dando ahí, Digo, yo te llamé y tú vas a hacer lo que yo te diga a ti. Y le tuve que decir al Señor un día, no, tú ganas. Porque no cree, hermanos, la soberbia, eso es con anestesia, eso es muy sutil. Es muy difícil uno reconocer que uno es soberbio. Uno siempre dice, no, yo soy una persona tranquila, tranquila. Ese caballito está ahí, ¿sabe? Eso es difícil reconocerlo, porque uno se cree que uno es bueno siempre, ¿sí o no? Un santico, como pasó con la hermana esa, el pastor, ¿se recuerdan ese cuento? Que el pastor, una diaconisa de la iglesia, el pastor fue a visitarla y llegó a la esquina, el pastor no sabía dónde ella vivía. Y dijo el pastor a un muchacho que estaba en la esquina, ¿dónde es que vive una diaconisa de la iglesia, Ruth Candelaria? Dice, no, espérese, usted va a ver la santa, usted va a ver dice el muchacho, usted va a ver al pastor la santa, y le tiró como 3 piedras a la casa. Esas casas eran como de hojalata, de zinc, el techo. ¡Pam, pam, pam! Y salió esa mujer, hermano, con un repertorio de malas palabras que nunca el pastor la había escuchado. Y oye, pues, esa es la diaconisa de la iglesia, ese es el diablo en este barrio. Entonces cuando uno llega donde el Señor, hermano, Dios empieza a procesarlo, a darle duro, ¿sabes? Y hay momentos que el cristiano, como vive tan rápido, ni se da cuenta que le están humillando. Hay situaciones que están humillando. Uno lo dijo David, bueno es que me haya humillado para que aprenda tu ley. En una área que era muy inteligente, y viene Dios y te da ahí, en el área que tú tenías más destreza, entonces ahí te da ¡pam! Y se te dificultan las cosas. Esa es la realidad el caminar en el desierto con Dios del creyente. Entonces por eso que el cristiano tiene que vivir siempre pesando y discernir. Digo, no, David discernía. Digo, no, me están humillando. Esto es Dios, déjame recibir la humillación. Porque a este humilla y a aquel enaltece. Pero eso es para todo el mundo, hermano. Eso es para los cristianos y allá afuera también. Porque usted sabe la historia de Hugo Chávez. Historia, hermano. Yo nunca en mi vida había visto una persona tan malcriada como ese. HC. Porque miren esa entrevista, un periodista no se podía acercar donde él y le contestaba. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué tú haces eso?
Y vino Dios, se lo humilló, lo presentó en televisión un día y decía, él dijo, yo maldigo a Israel. Y esa misma maldición fue una bola de nieve que lo aplastó. Porque cuando le llegó esa enfermedad, ese cáncer, con metástasis, hermano, y maligno, el hombre estaba llorando ese día, que yo nunca en mi vida iba a pensar que iba a ver ese hombre llorando. Cogió un crucifijo, para esos tiempos él era evangélico, católico, musulmán, budista, cogió todas las religiones del mundo a ver si lo salvaba. ¿Y quién te ha dicho a ti que las religiones salvan? El único que salva es Cristo. Yo soy one way. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A él es el que tenía que coger. Y fue una muerte trágica, fatal. Lo llevaron a Cuba a ver si los científicos de Cuba lo salvaban. Y cuando yo vi eso, porque no podemos estar en el aire, hermanos. Uno se va a morir, pero ese fue humillado. El otro, el Balbú de Cuba, ese lo humillaron también. Dios humilla. Él le salta y humilla. Vamos a dejarlo hasta aquí para... Yo iba a leer un poquito de Nabucodonosor, pero no quiero que se vaya muy tarde, porque están cansaditos. Continuaremos el miércoles. Después que terminemos este estudio, que le faltan unas cuantas semanitas, porque nosotros todavía nos queda estudiar Daniel y Apocalipsis. Como 10 años ahí quedan. No, pero Apocalipsis lo vamos a resumir bastante. ¿Se recuerdan usted tiene Apocalipsis 20 y el domingo estudiamos el 13 y porque no vamos a dar detalles para no especular, sino coger la idea. Como el domingo que se recuerda que con el mensaje de la guerra entre el bien y el mal, que leímos el 13, una gran parte. Y estudiamos las 42 semanas, que eso es muy discutido para que tengan la idea de esa bestia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tus consejos. Danos mucha sabiduría. Te pedimos una bendición esta noche muy especial. La bendición arónica de Números, la desatamos en nosotros. Que Jehová nos bendiga y nos guarde. Yo soy el primero que la necesito, por eso me incluyo más. Jehová haga resplandecer su rostro sobre mí y sobre ustedes. Jehová hacia nosotros su rostro y extienda sus misericordias. El Dios del cielo nos dé mucha paz. Y mañana que sea un día hermoso, llévate el temor a la muerte, las enfermedades y el temor a que no pueda llegar los alimentos a nuestra casa. Que cada casa aquí sea como la casa de la viuda de Sarepta, que nunca faltó el aceite y la harina, nunca escaseó, porque le dieron el profeta primero. Porque primero seas tú en cada hogar de esta casa, nunca va a escasear la harina y va a faltar nada. Y el bien y la misericordia, Salmos 23, nos siga todos los días de nuestras vidas, hasta que Cristo venga o que partamos contigo. Bendice los jóvenes y los niños de este lugar, las adolescentes, guárdala, mora ante temor alrededor de ellos. Guarda a nuestros jóvenes de pasiones juveniles que son blancos, muy atacados por este espíritu de la bestia que se ha levantado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengan los